From that letter S in American Spanish to a theme that's very interesting, and I think you'll appreciate it. It's a theme about something called the death train, el Tren de la Muerte, and the presenter is Sellitti. Oh. Hi guys, before I begin my presentation, I would like to ask the audience how many people have heard of the death train or el Tren de la Muerte. Okay, good number. All right. Buenos días, me llamo Angela y voy a hablar de la representación del Tren de la Muerte en la Travesia de Enrique por Sonia, Nazario y otras obras literarias. ¿Por qué es significado? Este es un tema con muchos aspectos que afecta a muchas personas. Es un tema ética y es refleja en la cultura y por la cultura. Tengo un menor en Derecho y en mi ensayo yo hablo de las policías y los derechos, pero en esta presentación no voy a enfocarme en estos temas. ¿Cuántas son mis preguntas? ¿Cómo es el Tren de la Muerte representado en la literatura y la poesía? ¿Cuántos son los aspectos culturales? ¿Por qué es importante? ¿Cuántas son las técnicas de los escritores de este tema? ¿Y cuántos son los estilos? ¿Qué es el Tren de la Muerte y por qué es importante? El Tren de la Muerte es un apodo dan a los trenes en Centroamérica que los migrantes toman en la espera de llegar a los Estados Unidos. Este es un fenómeno muy peligroso que afecta a muchas personas, incluyen los centroamericanos, personas viviendo al lado del tren, americanos, las activistas, las familias, los niños, la iglesia y muchas otras personas. Aquí tenemos unas estadísticas. El año pasado, México deporta 30% más inmigrantes ilegales. Este número se supone que duplicarse. Miles de inmigrantes mueren cada año en este viaje. Cientos de personas tratan de montar el tren cada día. Amnesty International dice que 55,000 personas han muerto desde 2007 cuando están tomando este viaje. ¿Por qué está ocurriendo? Las fábricas son cerradas. No hay trabajos para ayudar a su familia. No hay otras opciones. O un pollero o coyote es caro. Hay muchos riesgos. Perder una pierna o la muerte. La ruta tiene muchos bandidos. La travesía es muy peligroso y difícil, especialmente durante la noche y cuando está lloviendo. Es común para las mujeres de sufriendo de la violencia. Tengo un corto video. With an advertisement. Hay mucha pobreza, no te puedo mentir. Que a veces, como dicen, pagamos gusto por pecadores, ¿va? Porque no todos vamos a hacer lo que dice la sociedad de Estados Unidos. A veces hay gente que sí es mala y hay gente que sí es muy trabajadora. Entonces, solo que nos apoyaran un poco más, quizás, Claro. a los trabajadores. No, pues, que se haga rápido la reforma migratoria en Estados Unidos para tener papeles, que no haya mucho racismo en los Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Que la frontera solo el hombre la ha hecho, no Dios. Sí, un apoyo de parte de todos ustedes. Porque es duro. Es duro. No creas que vamos a estar a hambre, frío. Es duro este camino. Y pues uno cuando de verdad quiere a su familia, pues quisiera darle todo, o sea que no sufran. Pues tampoco tener la vida de rico, ¿verdad? Sí, no ¿verdad? que por lo menos lo necesario. Eso es lo único que les pido,
pero para toda la gente que de verdad quiere salir adelante. ¿Tienes familia en El Salvador? Sí, tengo a mi señora con 2 hijos. Estoy muy orgulloso de ellos. Okay. La ética y la política. Hay los derechos más estrictos. Hay un sistema de corrupta autoridades. Hay un sistema de hegemonía y un sistema de neocolonialismo. También tenemos un sistema de ironismo. ¿Cómo es el tren de la muerte representado en la literatura y la poesía? Es representado como un tema social y moral que afecta a muchas personas. El subjecto es muy triste, pero muchos escritores hablar de este tema con mucha esperanza y creen que con más educación podemos tener una solución común. La Travesia de Sonia Nazario. Sonia Nazario es una periodista de Argentina. Cuando era niña vivía en Kansas y Argentina. Estudió historia en Williams College y después obtuvo un maestrado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkeley. Ella también obtuvo un doctorado en St. Mary's. La Travesia de Enrique es una historia de un niño que es de Honduras y toma el tren de la muerte para encontrar a su mamá. Apareció por primera vez en Los Angeles Times en 2002 como una serie de 6 artículos. Es una historia verdadera. Nazario toma el tren para entender las experiencias de los niños que viajan en el tren. El libro sigue la historia de un joven nombre Enrique que Nazario encontró durante su tiempo arriba del tren. La travesía de Enrique es su historia. Al comienzo. Enrique nació en Honduras. En Honduras, las escuelas públicas solo están disponibles hasta el tercer grado. Su mamá, Lourdes, no quiere que sus hijos tengan una vida de pobreza. Quiere proveerlos en Honduras, pero no es fácil. Y la verdad que no es posible. Si no encuentra un nuevo modo de tener dinero, los niños no pueden ir a la escuela después del tercer grado. Lourdes sale de su país y toma el tren de la muerte con la espera que pueda encontrar un trabajo en los Estados Unidos y enviar a sus hijos dinero para que puedan ir a la escuela y comer mejor. Enrique no entiende por qué su mamá se fue. Belki, la hermana de Enrique, se va a vivir con su tía, pero Enrique vive en diferentes casas de su familia. No va a una buena escuela. Después de la muerte de su tío, que estaba muy cerca, Enrique comienza a experimentar con las drogas. Eventualmente decidió a tratar de encontrar a su mamá, la única persona que se sienta será capaz de amarlo y comprenderlo. Enrique no tiene éxito en la relación de su viaje la primera vez. Durante sus 8 intentos es copiado, es robado, deportado, humillado, obligado a soportar condiciones muy duras, pero él nunca se da por vencido. Muchos inmigrantes que intentan hacer el viaje mueren. Enrique se entera de que pandilleras gobiernan los techos de los trenes. Durante sus 8 intentos, su mamá paga a una contrabandista para llevarlo al otro lado del río de la frontera. Enrique no ha visto a su mamá en más de 10 años. Antes de Enrique llegue a los Estados Unidos, su novia, María, ya ha dado a luz y ha comenzado a criar a su nueva hija, Yasmín. Enrique comienza a enviar dinero a ellos al igual que su madre hizo por él.
Eventualmente, Enrique sigue usando las drogas y alcohol y sigue haciendo frente a problemas personales. Los problemas de Enrique con Lourdes minorarse antes de se acaban. Después de unos años, Enrique ha ahorrado lo suficiente para pagar a un coyote que traiga a su novia al país, sin su hija. La conclusión es irónica, porque es una imagen de espejo del comienzo de la historia. La familia después es el tema central en la historia. Aunque Lourdes cree que está actuando de manera responsable al ir a los Estados Unidos, pero se sienten inmediatamente los dolores de la separación. Para Enrique, ¿quiénes son sus padres? Enrique constantemente pregunta, ¿dónde está mi mami? Debido a la decisión de la madre para irse, tanto ella como los niños sufren. Hay muchos temas en este libro, como el machismo, los valores familiares y la religión. En los Estados Unidos, los Estados Unidos no son perfectos como parece la idea. Lourdes necesita trabajar muchos puestos de trabajo que a menudo no duran mucho, debido a las circunstancias que ella también se ve obligada a hacer trabajos como una prostituta para sobrevivir. Esto es obvio que la pobreza obliga a las familias a tomar las decisiones difíciles. Estas decisiones son como un catch-22. No hay una respuesta correcta. Hay unas técnicas de los escritores. Los escritores que yo enfócome usan un lenguaje simple para hablar de los temas muy complicados. Diferentes autores hablan de diferentes aspectos. Por ejemplo, Nazario habla de la familia después en contra de Martínez, que enfoque más de la Travesia. Y para mi conclusión, con más educación sobre este tema, podemos tener cambio. ¿Por qué este tema? Porque tomé una clase de ética el año pasado y no supe nada de este tópico, pero es un tema que afecta a muchas personas. Y porque no supe nada y no hay mucha educación de quise enseñar más. Y that's it. Questions? This topic weighs heavy on me. My father came in 1920 to the United States with, of course, his 2, 3, 4 siblings in 1920 on Tren Muerte. And about an hour out of Los Angeles, my grandmother's baby died. Oh, wow. And she was so afraid they'd throw the baby off the train, she held it in her arms like it was alive for the 24, 48 hours. Wow. So this underlines this fear and risk dating back to the 20s. Yeah. That it's so anyway. I just wanted to thank you for shining the light on this current tragedy. Thank you. Anybody else? How did you discover Enrique's journey? You know what? That's an interesting question. I feel like I had heard of it before I actually looked at it. I knew when I learned about Capstone that this was something I wanted to talk about because I found it so interesting, so compelling. I'd watched a few documentaries. I hadn't read anything about it. I had watched documentaries and heard other people present about it. While researching the topic, I was mostly looking for poetry in the beginning, but then I found this book and I read it. And some of the poetry had touched me, but when I read this true story of this boy who's like this anti-hero and goes through so much just for a better life without any options, I knew that was something I had to really focus on.
Gomez, do you have questions? Now on the spot. No. No? Okay. It looks like I have like 2 more minutes, so I'll tell a story to my English-speaking audience in English. Earlier this week, I work at a middle school, and one of my middle school students, who I had assumed improperly was here illegally, told me what was going on with him. Apparently, he's here on a visa. His 2 older brothers and his dad work here, but they don't have papers. His mom is back in Mexico, and she's working. He's going back this summer to try and renew his visa. If his visa isn't renewed, he won't be able to come back. And, you know, this is a boy who's 13, 14 years old. He should be thinking about college and high school and the rest of his future. Instead, he's got all of this instability because he knows if he comes back here, he can't go back and see his mom. You know, there's that separation, that family conflict of what does he want to do? Because I was talking to him, I'm like, you must miss her. He's like, of course, it's obvious, it's obvio. Like, I miss her so much. And, you know, that's one of the reasons why, if he can't get papers, he wants to stay back in Mexico. Because there's that separation between mom and child, which is similar to Enrique. So it's interesting to experience a real life example of how, you know, people get affected by these policies. Anybody else? Go ahead. I just want to make a comment because I live that. Yeah. You know, and I stay away from college for 5 years. They kicked me out. I spent all my life. I basically grew up here. Yeah. And I don't want to get too political, but it's really hard. It's Yeah. a really hard situation when you have kids. Every time you see them, it's just crying. You want to be with them. You want to. Yeah. It's hard. And we don't understand that as Mexicans, you think there's only immigration from Mexico to the United States, but you don't see the Travesia, all the traveling that they have to do from Central America to the United States is way worse. And it's a shame and embarrassing to say that. I'm from Oaxaca. In Oaxaca, they're so tough with Central America. Yeah, that's actually one of the places I read about. Yes. Yeah. It's just a shame. Yeah. Very, very dangerous and not a lot of sympathy or empathy. Any more questions from you guys? Okay. Thank you.